arrancar diciendo que este era un programa especial, o que íbamos a hacer un programa especial, pero no tanto porque está también en su ADN, forma parte del ADN de este programa. Por lo pronto, como de mínima, dejar un testimonio. Digo, acá nadie pretende alterar la correlación de fuerzas desde un programita en FM La Patriada en un rinconcito. Pero sí hay cierta responsabilidad con dejar este testimonio y volvemos a esta idea de ADN, ¿no? El ADN de Triple Click, pero también voy a decir que es el ADN de La Patriada e incluso de la organización que abraza FM La Patriada. Porque las detenciones, el mecanismo, el procedimiento jurídico de las fuerzas de seguridad, y vuelvo a la idea de ADN, vuelvo a esa idea de ADN para quienes fuimos concebidos al temor del terrorismo de Estado y quienes de alguna manera sentimos la responsabilidad de los desaparecidos, de los torturados, y vemos o observamos en esto que ya no es el presidente Javier Milei, un usuario de Twitter, en la exacerbación máxima de una violencia que de este lado es hasta difícil de concebir. Incluso teniendo los límites de la violencia bastante corridos, digo, nadie se asusta por la violencia, sino las características de esa violencia que se sentían muy fuerte en las redes sociales, a las cuales no pertenezco y soy ajena, y cuando me ha tocado algún ping-pong me he corrido porque creo que sea en un espacio de la virtualidad. Bueno, ya no sucede ahí, es el Estado. Es el Estado el que está exacerbando niveles de violencia que es muy difícil no remitirse, digo, o no volver a esa sensación o a esas ideas, o no ver una continuidad con esas ideas, donde ya no termina en Cristina Fernández de Kirchner o en Mayra Mendoza. Digo, es todo aquel que se interponga en su camino a la peruanización. Entonces pensar que si hay algo que nos mantiene a resguardo es que no somos obstáculos en su camino a la peruanización. En la medida en la que se convierte en un obstáculo en el camino a la peruanización, sos susceptible de ir a una cárcel de máxima seguridad. Porque después se puede discutir, ¿no? La manifestación, la tirada de caca a la puerta de Espert, quién es Espert. Pero me parece que hay algo que está por encima, ¿no? Supra anécdota. Y vuelvo a esto porque es cierto que tuvo mucha presencia en la agenda mediática. Por supuesto, nos estamos refiriendo a las detenciones absolutamente arbitrarias sobre las pibas. Digo, las pibas, la madre, todo lo que está sucediendo alrededor de esto, la captura de los teléfonos, la conferencia de prensa. Vamos a repasar y, por supuesto, a reponer la historia que, una vez más digo, cobró más cuerpo y más presencia en la agenda informativa, pero tratada siempre desde esa perspectiva del nombre propio. El nombre propio. Y vuelvo a esto, ¿no? Cuando tuitea Javier Milei, sí tuitea el Estado. Entonces, empezar a pensar, cuando tuitea Javier Milei, tuitea el aparato del Estado, es ese aparato del Estado que es el último refugio del conjunto. Digo, ¿qué otro refugio del conjunto si no es ese Estado? Que otra vez cobra forma de terrorismo. Sí, en primer lugar, repongamos los nombres de las personas detenidas. Sí, no lo dije porque estaba justamente jugando con el tema del no nombre propio, ¿no? Sí, pero como aludió a eso, me parece igual que, pese a que yo vengo haciendo la salvedad de que esto viene ocurriendo desde que asumió Javier Milei en distintas provincias, lo de las últimas horas o los últimos días es agravante sobre lo que venía sucediendo. Alesia Baigar, a quien ya nombramos en los días previos, Iván Díaz Sánchez, Aldana Sabrina Mucio, Candelaria Montecató, Joaquina Santos y Eva Mieri, a quien todos señalan como mano derecha de Mayra Mendoza, y por eso usted se permite esbozar que esto no termina ni en Cristina Kirchner ni en Mayra Mendoza. Ahora, en todo este problema que usted marca muy bien, para discutir, para discutir qué implica esa violencia del Estado contra todo aquello que se oponga a la peruanización de la Argentina. Que resulte un escollo, no que necesariamente se oponga, ¿no? Que se vuelva un escollo en términos de... Ok. Bueno, pero me parece pertinente igual la palabra oponerse,
porque nosotros venimos discutiendo acá al aire y fuera del aire también, a propósito de algo que acuñó Mariano Recalde, senador kirchnerista por la Ciudad de Buenos Aires, a pocos días de la detención de Cristina Kirchner. Él dijo, pasamos de la oposición a la resistencia. Y lo que a mí me inquieta es que no está definido con precisión qué es oponerse y qué es resistir, o en todo caso hay tal desorden y tal falta de conducción en el campo popular y en el peronismo en particular, que por momentos tengo la sensación que todos hacen todo. Jugar a la democracia o con las herramientas de la democracia agotadas. O sea, que se incurre, digo, algo de esto se ve en el escándalo, no sé si decirle escándalo, payasada, circo del Congreso en la jornada de ayer. Digo, para ir pensándolo, Sí. ahí jugar, ¿no? A la política, pero como... Sí. que es lo opuesto a pasar a la clandestinidad. Digo, a lo que exponerse al máximo en el juego político. O pasar a la clandestinidad. Lo que quiero decir, sí, básicamente si lo planteamos a lo bruto, así lo charlábamos fuera del aire, es el kirchnerismo no se decide entre ser oposición o pasar a la clandestinidad, ¿no? Pasar a la clandestinidad, metafóricamente hablando, porque no es lo que está sucediendo, pero desde que detuvieron a Cristina Kirchner, las fuentes que uno consulta aportan información respecto de iniciativas que van desde sabotajes hasta chascos como tirarle caca de caballo en la puerta expert y otras medidas más audaces como el escrache y la rotura de vidrios y coches en la sede del Grupo Clarín, en Canal 13, TN, en Constitución, que involucró a militantes de la Cámpora muy encumbrados bajo el ala de Guado de Pedro. Entonces, hay determinadas situaciones que uno observa que son un pase a la acción directa, ¿no? Un traspaso tanto infantiles también. a la acción directa. Un No tanto las voy a infantil. juzgar. No, pregunto también por esto de la desorganización, digo, desorganizadas para no decir infantiles. Claro, pero Desorganizadas. no impugno las acciones en sí, porque supongo que esas acciones se habrán discutido en algún ámbito. Cualquier organización política, cualquier corriente política tiene ámbitos de deliberación, discusión interna y resolución de, digamos, Si eso se discute mucho, determinaciones, Di Pierri, rumbos. si se discute mucho, se filtra. Con lo cual tampoco hay mucho margen. No importa, para- hay un lugar donde se discute y se resuelve. Por más chiquito que sea, por más encumbrado que esté y alejado de quienes después concreten las acciones. No es lo que impugno, no es lo que discuto, pero sí observo que si los mismos que tiran caca son los mismos que hablan en los medios y los mismos que votan leyes y los mismos que tienen que impedir que Milei decrete y los mismos que tienen que poner el parlante para que Cristina hable en la plaza, no hay fuerza. Si son 4 haciendo todo, 10, 20, 200, no importa. Pero si la organización se reduce a eso, entonces también se genera desorden. No hay volumen, no hay capilaridad y tampoco trascendés o permeas barreras sociales para que tu reclamo, tu demanda, tu postura se expanda y gane la conciencia del pueblo argentino. Ahí es donde yo observo determinados déficits. Lo del papelón del Congreso en sí hasta me causa gracia, si querés. Me divierte, perdón por tutear. Pero lo que revela es que los Tiene que pedir mismos... perdón porque le divierta. Yo cuando me pasan esas cosas pido perdón. Le pido mil disculpas, pero esto me divierte, sí. Revela que los mismos diputados que tienen que agarrarse a piñas con Espert porque manda a detener a las militantes que le tiraron caca en su casa, son los que deberían haber tenido la pericia para lograr el tratamiento de la ley que deroga el mecanismo que le permite a Milei gobernar por decreto. ¿No? O sea, si la sesión no se caía en un momento de la tarde o de la noche, iba a llegar el tratamiento de una ley que a Milei le iba a impedir seguir decretando a troche y moche. ¿Y por qué no se llega? Por desorganización, desinteligencia. ¿Acuerdo? Porque tenemos sangre en las ¿Y venas. acuerdo? ¿Acuerdo? Bueno, después están los rumores que podemos extendernos largo rato a pensar Digo, sobre no, un pero acuerdo. ahí hay una diferencia importante. Si es desprolijidad, Claro. se te fue de las manos, la falta de organización, los déficits que coincido.
en esos déficits que usted marca, digo, y sobre todo en la repitencia de, bueno, si es el mismo el que te pone el parlante, el mismo que habla en Parque Lezama, el mismo que va al Congreso, tira acá que rompe TN, hay un problema No digo serio. que sea así, lo ilustré de esa forma. No, por supuesto que no es así, no es el mismo, no es el mismo, pero sí es el mismo. Porque no estamos hablando de nombres propios, o sea, una vez más, no son individuos. En ese sentido, y estando de acuerdo completamente con esos déficits que usted marca, bueno, si lo que sucedió en el día de ayer en la sesión, donde terminan esa suerte de ruidos y enojos e insultos, donde Pablo Giuliano va a cerrar y dice, bueno, esto es un circo entre ustedes, entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, bueno, es distinto si eso se le fue de las manos a que si hubo efectivamente un acuerdo para que la sesión se caiga en un win-win. Ahora, ¿cómo entender el win-win? Porque entendí que al gobierno le conviene porque estaba en la agenda, entre otras cosas, esto de los decretos, de no dejarlo gobernar más por decreto, pero ¿qué gana Unión por la Patria en ese acuerdo? ¿Qué tenía para ganar como para que pueda ser sólida un argumento así? Hay argumentos que apuntan a la vanidad, tristemente, apuntan a la vanidad, porque diputados del propio bloque de Unión por la Patria... Ahí pierde un poco consistencia la argumentación, la vanidad. Espere, sí. Déjeme terminar. Bueno. Desde el lunes hay discusiones entre los bloques opositores sobre qué tema incluir en la sesión o no, si había que ampliar el temario o no. Acusaban a Giuliano de no querer ampliar el temario, entonces por eso el pichetismo y el peronismo convocan a una segunda sesión para el mismo día, incluyendo temas como los decretos de la Marina Mercante, los decretos de Milei para subsumir áreas del Ministerio, de la Secretaría de Derechos Humanos y terminar desdibujándolas todavía muchísimo más. Entonces, como no cabían en la agenda de los radicales de Facundo Manes esos temas, termina convocándose otra sesión para hacer al término de la que ayer transcurría con esos decretos más, si se quiere, kirchneristas, peronistas, y al mismo tiempo incluir la baja de retenciones que pedían los gobernadores. Algunos diputados peronistas me decían antes de que ocurra el escándalo, antes que se desarrolle lo que usted vio por televisión y la audiencia también, los muchachos la quieren pudrir porque no le van a regalar o sostener la sesión a Manes. Los muchachos la van a pudrir por la baja de retenciones. Los muchachos la van a pudrir. Pero el problema no hubiera sido, o por lo menos el argumento no se agota ahí. 15 minutos antes de que suceda, un diputado del PRO me dice, primero se levanta UP y después nos levantamos nosotros. Ya está todo acordado. Entonces, hay determinadas conversaciones que revelan que hubo circo en la escenografía, en la coreografía de los sucesos, ¿no? Y de nuevo, lo más preocupante para mí es el hecho de que ayer se podría haber agudizado todavía más la confrontación contra el gobierno de Milei y eso se vio interrumpido. Uno podría entender que el kirchnerismo no vote una rebaja de retenciones porque es capital simbólico y político de su propia formación y constitución como tal. No sé qué prefiero igual, pero parece que prefiero que vote baja de retenciones a esto que está diciendo mi Pierri. Si tengo que resignar algo... Pero después hay una discusión no saldada al interior del bloque de UP, del kirchnerismo y el peronismo, que es fundamentalmente entre la Cámpora y Massa, sobre hacer juicio político a Milei o sostener una comisión... No. Sostener la comisión investigadora. Originalmente, el kirchnerismo, la Cámpora, quería ir por el juicio político. Y los diputados masistas objetaban en las reuniones de bloque previas, en los días posteriores al 14 de febrero en que Milei tuiteó lo que tuiteó, promoviendo Libra. En la ebullición de Libra, ¿no? Cuando Libra burbujeaba por todos los medios internacionales. Hubo diputados que terminaron a las puteadas. Germán Martínez con diputados masistas, Paula Penaca y Vanessa Siley planteando el juicio político y masistas diciendo que no. Bueno, se dice que Germán Martínez tenía en su escritorio un proyecto redactado con pluma de la Cámpora
y se termina reuniendo con una diputada masista que le objetaba ese itinerario diciéndole, con esto no conseguís nada, sumemos a toda la oposición a una comisión investigadora y ganás volumen político. Muy enojados ambos, discutiendo muy encarnizadamente, hasta que llama a Sergio Massa. Y dice juicio político no. Bueno, a pesar de que se resuelve ir por la comisión investigadora, el kirchnerismo nunca empuja del todo la comisión investigadora. Por eso está neutralizada, por eso no funciona la comisión investigadora, y por eso el kirchnerismo acordó con Menem hace un mes atrás ya que que la coordine el secretario parlamentario de Menem. Y ayer se pudre todo después que Maximiliano Ferraro de la coalición cívica pretende modificar la resolución de creación de la comisión investigadora para que la presida un opositor. Y el kirchnerismo no empuja eso. No empuja que presida un opositor la comisión investigadora contra Milei. Es muy llamativo. De ser así, ¿qué necesidad tiene entonces el gobierno de este despliegue represivo, persecutorio, a el espacio quizás del kirchnerismo más duro? Porque esto es lo que se ve, ¿no? Y una vez más allá de los nombres propios y de cómo se señale o de la anécdota, ¿cómo linkea eso, no? Con esa quizás debilidad política o no sé cómo calificarlo, se me escapa. Lo sucedido ayer en el Congreso tiene una profundidad de análisis. O sí, no se agota en lo que estoy contando. Invita a una profundidad de análisis y va a ser estudiado, sobre todo en este contexto, una vez más, ¿no? Estamos planteando un programa a modo testimonio donde vamos a linkear y no quiero dejar de mencionar que por supuesto que la crisis que se está dando con el gas en el país de Vaca Muerta también se relaciona con esto y hay muchos indicios y no necesariamente forzados que vamos a ir viendo en las próximas 2 horas. Pero para cerrar quizás este primer capítulo donde comenzamos hablando de desde cierta consternación, estremecimiento, de lo que implica, ¿no? Las compañeras presas en cárceles de máxima seguridad, una jueza que habilita esto, pensar desde dónde la jueza tiene paraguas para habilitar esto, voy a compartir, ¿no? Porque uno hace el ejercicio de ponerse a ver cómo está viendo, ¿no? Ellos, cómo ven. Entonces uno puede pensar, bueno, la mina entiende que este espacio político al que ella está metiendo preso asesinó al padre de sus hijos, ¿no? Digo, ¿cuál es el encono que podría tener Arroyo Salgado para tomar estas decisiones sin ningún tipo de argumento jurídico? Puedo decir, bueno, podría entenderla desde un lugar, se tiene que correr. No, si está sintiendo eso, no debería asumir, y la responsabilidad también de este acto absolutamente inconstitucional, y vamos a ir repasándolo a lo largo del programa, donde esto queda absolutamente en evidencia y esto no se discute. Bueno, ¿cómo se hila, no? Porque si hay una debilidad política, hay puentes de diálogo, hay acuerdos. ¿Qué necesidad tenés, no, de meterle, de tomar estas represalias? ¿O a qué apuntan estas represalias? Sí, yo diría primero 2 cosas, Lesser. No le atribuyo a Javier Milei control sobre lo que sucede en el Poder Judicial y ni siquiera le atribuyo control sobre lo que hace Patricia Bullrich con las fuerzas de seguridad. Milei está enajenado. Milei, por más que tenga responsabilidad institucional por ser el presidente de la nación, sigue autopercibiéndose un tuitero. Está totalmente extraviado. No comprende la densidad de sus funciones ni las ejerce como tal. O sea, es un alfil de la blanca, pero es un alfil de las blancas. Está siendo usado por un dispositivo que lo trasciende largamente y eso Cristina Kirchner lo entiende de esta manera. Por eso hasta lo ha despegado en sus intervenciones, en las últimas, de la definición de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, yo le conté, me tomé un café con un senador encumbrado del kirchnerismo la semana pasada que me dice, vamos a acordar con el gobierno la ampliación de la Corte Suprema. Hay conversaciones en desarrollo que nunca se aplacaron, pero que por supuesto se suspendieron muy momentáneamente en los días del fallo de la Corte y la detención posterior de Cristina por obvias razones, porque no daba y porque estábamos conmovidos por la situación, pero eso sigue charlándose, eso sigue sucediendo. Y lo que refuerza más la teoría, que es esta misma maquinaria
o aparato mafioso, Sí. que es el poder Sí. civil de la dictadura militar, digo, que tomó a los Sí. militares de empleados, que después contrata a Mauricio Macri y a sus sicarios, Iguacel, Milman, Patricia Bullrich, que después es absorbido. Sí, los sellos políticos cambian, son terminales o, digo esto, empleados de una maquinaria que es mucho más grande, y ahí sí nos lleva también a este link con la crisis del gas, cómo juega Vaca Muerta y sobre todo cómo linkea con el gobierno norteamericano. Un detalle que revela hasta dónde el gobierno no controla un carajo de lo que pasa. Pasó desapercibido, pero un legislador libertario, Santiago Pauli, no lo conoce nadie, es fueguino, un muchacho que llegó, como llegaron tantos de La Libertad Avanza, El valijero. por haber pagado la campaña electoral, Sí, básicamente. el valijero, sí. Empezó a bardear al kirchnerismo, a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof por lo que él llamó la estafa de la expropiación de YPF en recinto, en sesión pública. Y salieron a cruzarlo desde Paula Oliveto de la Coalición Cívica hasta Miguel Ángel Pichetto y el radical Pablo Juliano retándolo, diciendo: lo que usted dice acá lo escucha Loreta Presca. Y acá, independientemente del partido al que pertenezcamos y la procedencia que tengamos, tenemos que defender YPF todos. Hasta Milei entendió que tenía que ponerse la camperita de YPF para ir a un streaming, por lo estratégico de la petrolera de bandera, decían, y hay que hacer una defensa. Por eso ayer salieron desde el senador radical Maximiliano Abad hasta Pichetto, con resoluciones para ratificar el artículo 10 de la ley de expropiación de las acciones de YPF, que es el de la inmunidad en la soberanía del Estado Nacional sobre sus propias leyes, y que ningún juez de ningún distrito, de ninguna ciudad del mundo, puede enajenar. Me atrevo ahora a interpretar a partir de quienes se pronuncian y salen a cruzarlo al fueguino y a decir hay que defender YPF, con lo que venimos contando, identificando muy de lejos, ¿no? Como con muy poca nitidez, fuera de foco, esa maquinaria donde no terminamos de identificar cómo se mueve y quiénes son ejecutores, quiénes son los autores materiales, digo, quiénes son los intelectuales de esto que al parecer todos los que conocemos son empleados, llegamos hasta una línea de empleados. Entendiendo eso, si ese argumento de hay que defender a YPF y a YPF la tenemos que defender todos, YPF no se toca, no es el mismo que habilita una conversación paralela con el fondo Buford para pagarle en bonos. Bueno, le tuvimos que pagar a Buford, le tuvimos que reconocer a Buford, lo van a presentar con quita, bueno, no pagamos 16.000, vamos a tener que pagar 6.000 con intereses fenomenales. Bueno, lo hicimos porque Salvamos YPF. Las contradicciones. Escuchando, sobre todo por Pablo Oliveto, ¿no? Pero a veces los nombres propios nos llevan, digo, no quedarnos en el nombre propio, pero el nombre propio también, ¿no? Pensando esto en el nombre propio y los colectivos. Bueno, este es apenas una intro, ¿no? Un primer capítulo de lo que va a ser el tema transversal de todo el programa con sus aristas, ¿no? Congreso, la política, los espacios políticos, esas terminales políticas, lo que está sucediendo en el mientras tanto y la crisis energética, cómo todo eso va bailando y a ver qué coreografía sale. ¿Con qué la musicalizamos? ¡Feliz cumpleaños, Federico Malagrino! Un recreíto, un respiro. Hola, Lu, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Y estaba pensando una cosa que que pasó hace muchos años, que no sé si estaba bueno contarlo al aire, pero lo voy a contar igual. Sí, ni bueno ni malo, es. Recordaba un episodio que estaba entrando a una panadería y no pude escuchar la conversación desde el principio, pero recuerdo que estaban discutiendo un señor con el panadero, alrededor del primer macrismo, de apenas 2016. Por esa fecha. Y el panadero estaba intentando explicarle el aumento del pan al señor. Y el señor, no, lo único que podía decir, que se ve que no había podido pagar el pan o llevar lo que quería, solo podía decir la maquinita. Y hacía así con la mano, como moviendo una manivela. Era la respuesta a todo lo que el pobre panadero le estaba intentando explicar de por qué. Entonces voy a ir con los violadores. Represión.